Vamos a hablar ahora de la regulación de voltaje. Trataremos de explicar cuáles son los beneficios, dependiendo de las diferentes tecnologías de reguladores de voltaje, que nos protegen o para qué nos sirven y para qué no nos sirve un regulador de voltaje. Como siempre, cuando empiezo algún tema nuevo, me gusta primero ver datos básicos o información básica para asegurar de que todo el tema quede bien entendido. Primero, para hablar de regulación de voltaje o regulación de tensión, pues primero hay que preguntarnos qué es la tensión o qué es la diferencia de potencial. La tensión eléctrica es la diferencia potencial entre dos puntos. Se mide en voltios o en volts y puede ser de corriente directa o de corriente alterna. Un punto importante a destacar es que la tensión o el voltaje no existe en un punto, siempre es de un punto con respecto a otro punto. Para tratar de más o menos explicar a qué nos referimos con diferencia potencial, que realmente es el nombre que a mí me parece más correcto de este concepto, claro que es muy largo y preferimos llamarle voltaje. Vamos a explicarlo viendo este dibujo o esta fotografía de una cascada. Tenemos dos diferentes potenciales. Uno sería del punto A al punto B y el otro sería del punto A al punto C. Del punto A al punto B hay una cierta altura y del punto A al punto C hay una altura diferente que es considerablemente mayor. Si nosotros nos colocáramos en el punto B, el agua que cae sobre nosotros va a llegar con una cierta fuerza. Pero si nos colocamos en el punto C, el agua va a ser de una fuerza mayor, porque recorre más distancia y por el efecto de la gravedad llega con una mayor velocidad. A esto se refiere lo que es diferencia potencial. Es mayor el potencial de A a C que el potencial de A a B. Y hablando de electricidad, entre mayor es la diferencia potencial o mayor es la tensión, hay más posibilidad de mover una mayor cantidad de electrones, que son los que componen la corriente eléctrica. Finalmente vamos a explicar que no es lo mismo la diferencia potencial entre los puntos A y B que entre los puntos A y C. Si hablamos de voltaje como una analogía, es mayor la diferencia potencial de A a C que la que hay de A a B. En este dibujo vamos a hacer una analogía de la electricidad con el agua, que esta analogía nos sirve muy bien para poder explicar conceptos eléctricos, aunque no siempre coincide exactamente dicha analogía. Aquí tenemos un circuito formado por una bomba, que sería esta, la cual está haciendo circular agua, una corriente de agua, en esta dirección. Y hay algo que se opone, que presenta una oposición al paso de la corriente de agua, que sería este tramo del tubo que es más delgado. Lo estamos representando como una resistencia porque se resiste al paso de la corriente de agua. Entonces la analogía sería que la bomba sería el voltaje, la fuente de voltaje, la corriente de agua sería la corriente y el tubo, que es de un cierto diámetro, sería la resistencia. Esto es comparado a un circuito eléctrico formado por una fuente de voltaje, una resistencia y dicha fuente de voltaje hace circular la corriente alrededor del circuito. La cantidad de corriente que circule por el circuito dependerá de dos cosas. Si hablamos del circuito con la bomba de agua, la cantidad de corriente de agua que pase por el circuito
dependerá de la resistencia o del diámetro del tubo y dependerá del tamaño de la bomba. Si yo coloco una bomba de un tamaño mayor, hay posibilidad de que circule más cantidad de corriente. Y esto es análogo a nuestro circuito eléctrico, donde entre mayor sea el voltaje, pues circulará más corriente. O dependiendo del valor de la resistencia también. O sea, los dos influyen en el valor de la corriente que vaya a circular. Depende mucho del valor del voltaje y depende mucho del valor de la resistencia. Por lo tanto, hay una relación entre ellos. Es la llamada ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a la corriente que circula en el circuito por la resistencia. Y si despejamos aquí la corriente, que es de la que estamos hablando, la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Esta fórmula nos dice que entre mayor sea el voltaje, mayor es la corriente. De la misma manera, entre menor sea el valor de la resistencia, mayor va a ser también la magnitud de la corriente que circule. De esta manera podemos explicar más o menos sencilla, de una manera sencilla, para que se entienda qué es el voltaje. El voltaje sería el que hace posible el movimiento de los electrones en el circuito. Y entre mayor sea su magnitud, hay más posibilidad de que haya mayor circulación de corriente. Pero la corriente no solamente depende del voltaje, sino también depende de la resistencia. Aquí vamos a leer lo que dice aquí. Si la bomba o la fuente de tensión es mayor, tiene más potencial de entregar o de mover corriente. La corriente, esto es algo que quiero que se lo aprendan muy bien. La corriente siempre tiende a regresar a la fuente. Esto significa que la corriente sale de la fuente de poder o de la batería, pasa por el circuito, pasa por la resistencia y tiene que regresar a la misma fuente de donde partió. Siempre para que se establezca un circuito y pueda establecerse una corriente, tiene que haber un circuito cerrado para que la corriente que salga sea la que regrese a la fuente. Ahora vamos a hablar de la tensión o voltaje RMS. RMS viene de las siglas root mean square, que significa raíz cuadrática media. El valor RMS de la tensión es el valor eficaz. Hablando de una forma de onda senoidal de tensión o de corriente alterna, sabemos que la magnitud de voltaje siempre está cambiando de magnitud y de polaridad. De tal manera que si tenemos una onda senoidal, si ustedes observan, recuerden que cuando graficamos una onda, esta gráfica es con respecto al tiempo. Conforme va pasando el tiempo, en este instante el voltaje es este, y luego es este, y luego es este. Siempre está cambiando. En todo momento está cambiando. Entonces, no hay un valor que podamos seleccionar para decir que ese es el valor del voltaje. Lo que se hace es que se hace una función matemática que suma el área de toda la onda y nos da un valor. Y este valor, una manera muy fácil de comprenderlo, el valor de tensión RMS o voltaje RMS es un valor tal que si la fuente de alimentación fuera de corriente continua, efectuaría el mismo trabajo. Por ejemplo, si alimentamos una lámpara incandescente o foco o bombilla con un voltaje de 220 volts de corriente alterna, RMS, el foco va a encender con la misma intensidad de luz que si el voltaje fuera de 220 volts de corriente directa. Este es el concepto RMS. Es un cierto valor de voltaje que si fuera la fuente de corriente directa
podría realizar el mismo trabajo. Si hablamos de un motor, si esta fuente de 220 volts de corriente alterna alimenta un motor, el motor va a girar a una cierta velocidad en RPM, revoluciones por minuto. Si esa fuente de voltaje fuera de corriente directa, el motor va a girar exactamente a la misma velocidad. Ese es el concepto de voltaje RMS. El multímetro, que nos muestra un cierto valor de voltaje, lo que hace es que de toda la onda, espera que termine de ocurrir toda la onda y luego hace el cálculo y nos muestra el valor en la pantalla. Este valor lo actualiza, por si llega a cambiar, lo actualiza generalmente en un multímetro digital de unas 13 o 4 veces por segundo. Esa es la manera como funciona el multímetro. De tal manera que si hubiera una variación de voltaje muy rápida, el multímetro no la va a detectar y vamos a seguir viendo los 220 volts. Es algo que es bien importante que tengamos en cuenta. Por último, explicarles que no es lo mismo el voltaje instantáneo que el voltaje RMS. El voltaje instantáneo es el voltaje en algún instante de tiempo, ya sea este. Donde cruce con la curva, ese es el valor del voltaje instantáneo. En este dibujo tenemos la tradicional gráfica de voltaje con respecto al tiempo. Este tipo de gráficas se hacen tomando una muestra de voltaje en un cierto instante y luego en otro y luego en otro, cientos o miles de veces, y luego dichos puntos se unen para formar esta gráfica. Es la forma de onda senoidal en este caso, que esa es la función de un osciloscopio. Tomar muestras del valor instantáneo en una gran cantidad de puntos y luego nos lo muestra ya unidos como algo continuo. Pero como verán, continuamente está cambiando de magnitud. En este instante es 0, en este instante a lo mejor son 70 volts, 200, 270, lo que sea, ¿verdad? Y aquí es positivo. Y luego llega y baja 0, y luego se va haciendo menos 20, menos 50, menos 70, hasta, en este caso, hasta menos 170. Es negativo en este instante. Y luego vuelve a cambiar y se hace positivo. Entonces esta onda siempre está continuamente cambiando de polaridad y de magnitud. Y el voltaje RMS es un cálculo matemático que nos va a sumar el área bajo la curva de todo un ciclo y calcula un valor, que en este caso, en esta gráfica, serían 120 volts de corriente alterna o volts RMS. Si vemos esta onda en un osciloscopio, lo que podemos ver es conocer cuál es el valor instantáneo si ponemos un cursor y aquí conocemos este valor, o ponemos el cursor aquí y conocemos este, pero el valor RMS no lo vemos viendo la gráfica. Ese nos lo muestra un multímetro, por ejemplo. Y podemos ver el valor máximo aquí en el osciloscopio, eso sí, ¿verdad? Que para el ejemplo de una forma de onda senoidal, el valor máximo de la onda es igual al valor RMS por raíz cuadrada de 2. De ahí sale que es el aproximado de 170 volts, sería 120 por raíz de 2. La raíz cuadrada de 2 es 1.41. De la misma manera, si tenemos un osciloscopio, vemos que la onda es senoidal y vemos que el máximo pico de la onda son 170 volts. Si lo dividimos entre raíz de 2, nos va a dar el valor RMS. Por último, hacer el apunte de que un multímetro nos da un valor RMS. El valor RMS, sobre todo en los multímetros que son True RMS, nos va a dar el valor correcto de RMS, no importando si la onda es senoidal, si es cuadrada, si es triangular. El True RMS nos va a dar el valor correcto.
Un multímetro convencional de los más económicos solamente nos va a dar el valor correcto de RMS si la forma de onda es senoidal. Si es cuadrada o triangular o cualquier otra forma, no nos va a dar la lectura correcta. Por eso yo les comento que es importante que se hagan de un multímetro que sea True RMS. Y un osciloscopio nos sirve para ver los valores instantáneos y también para ver la forma de onda de la señal de voltaje que estamos analizando. Cuando hablamos de regulación de voltaje, estamos hablando de temas que van dentro de la calidad de la energía. ¿Pero qué es calidad de energía? La calidad de energía consiste en que la energía eléctrica sea suministrada a los equipos con las características necesarias para que dichos equipos puedan operar correctamente de acuerdo a su diseño y sin sufrir daños. Si hablamos de calidad de energía para una lámpara o un foco, pues ese foco va a darnos la iluminación adecuada y no se va a dañar prematuramente. Hay varios tipos de disturbios que tenemos que verificar o revisar hablando de la tensión eléctrica. El primero sería la elevación de voltaje momentánea. En inglés se le llama swell. Es una elevación momentánea del valor RMS de la tensión por medio ciclo y hasta por un minuto. Eso sería elevación de voltaje. Un bajón de tensión o bajón de voltaje, en inglés se le llama sag o se le llama dip. Es una reducción momentánea del valor RMS de la tensión por medio ciclo y hasta por un minuto. Los picos transitorios de voltaje, transient en inglés, es una elevación súbita de la tensión. Generalmente este tipo de eventos ocurren en menos de un ciclo, son bastante rápidos. Y la interrupción de tensión, por último, sería una interrupción en el suministro de la tensión o una interrupción en el suministro del voltaje y puede ocurrir desde un ciclo y hasta por minutos o por horas. Es el famoso corte de energía. De estos 4 puntos, los 2 puntos en los que definitivamente el regulador de voltaje se ocupa serían el número 1, que sería el swell, y el número 2, el sag. Lo que es elevación de tensión y bajón de tensión son los 2 disturbios que podemos corregir con un regulador de voltaje. El pico de voltaje podría ayudarnos el regulador porque tiene ciertos elementos internamente para ayudarnos en la reducción de picos transitorios de voltaje, pero hay veces que los picos de voltaje son tan altos en magnitud que los elementos incluidos dentro de un regulador no son suficientes. Por eso no lo consideramos como que es algo que corrijamos con un regulador de tensión. Los disturbios de voltaje, como los bajones o las elevaciones, en ocasiones es un poquito difícil o complicado de detectarlos con un simple multímetro, sobre todo cuando estos ocurren en un tiempo bastante corto. Para ello necesitamos otro tipo de instrumentos más sofisticados, como por ejemplo un analizador de calidad de energía. De ese aparato analizador de calidad de energía sacamos este tipo de ondas que discutiremos a continuación. El primero es un bajón de voltaje. Observen que la forma de onda se está manteniendo a un mismo nivel y luego sufre un bajón momentáneo y luego se vuelve a recuperar de nuevo. En esta gráfica que es de voltaje, estamos viendo las 3 ondas al mismo tiempo, que sería el rojo, es la línea 1 a 2, el verde es la línea 2 a 3 y el azul es la línea 3 a 1. Si vemos una estrella, este sería 1, este sería 2
y este sería 3. Y estamos viendo los voltajes que se llaman voltaje de línea, sería de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1. En la parte de abajo estamos viendo las formas de onda de la corriente. Observen que cuando empieza a bajar el voltaje, voy a empezar con este verde. Este sería un ciclo, este sería otro, 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 otro. Y aquí ya se está recuperando. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos es lo que duró el evento. Solamente duró 7 ciclos. Para que vean lo corto que fue el evento. ¿Okay? Vamos a ver la siguiente gráfica. Esta gráfica que también nos da el mismo analizador, aquí está graficando el valor RMS, no las formas de onda, sino los valores RMS. Y en RMS estamos viendo que el voltaje inicia en 500 volts y sufre un bajón momentáneo por un determinado tiempo, y después de ese determinado tiempo vuelve a su valor nominal, que en este caso son de 500 volts. Colocamos este cursor que estoy marcando aquí, y al colocar el cursor el instrumento nos da los valores instantáneos en ese momento, y sería 499, 497 y 498. La corriente que la vemos en el gráfico de abajo, en ese instante antes del evento, era 96, 104 y 107. En el siguiente gráfico voy a colocar el cursor en este instante para poder ver cómo cambiaron estos valores. Aquí está el mismo gráfico, pero ahora colocamos el cursor en esta parte, y de los valores que teníamos en 500 volts, ahora bajó la línea 1.2 bajó a 4.33, la línea 2.3 bajó a 4.27 y la línea 3.1 bajó a 3.90. Es la que más bajó, la azul, que es esta que estoy marcando. Y esos bajones provocaron un pequeño incremento momentáneo de corriente, donde la línea 1 subió a 122, la línea 2 subió a 132 y la línea 3 subió a 105. En esta parte de abajo se ve un poquito, está un poquito escondido, pero aquí en esta parte viene la duración del evento. Este bajón de tensión, que es desde aquí hasta aquí, tuvo una duración de 100 milisegundos. Ese tiempo es tan corto que un multímetro muy posiblemente no lo hubiera detectado, porque son solamente unos cuantos ciclos, como 7 ciclos. Nada más para que vean lo que es un evento de bajón de voltaje. Aquí tenemos una gráfica donde estamos viendo una elevación de voltaje momentánea, swell, que es en este punto. Si se fijan, es de color verde, lo que indica que es la línea 2. Por el nivel de voltaje máximo que estamos viendo de las formas de onda, es casi 170 volts, entonces estamos hablando de 120 volts RMS. Recuerden que esta es la gráfica de voltaje, esta es la de corriente, y posiblemente esta swell haya sido causado por que de repente se dejó de aplicar carga. Aquí en este punto vemos que la corriente bajó repentinamente de casi 200 a 100 y luego bajó casi a 0. Posiblemente eso fue el causante de esa elevación momentánea del voltaje al retirar carga. Aquí tenemos el gráfico de valores RMS del mismo evento, y vemos donde momentáneamente se eleva el voltaje y luego baja de nuevo. Este sería el swell. Y aquí estamos viendo la corriente donde en este instante empieza a bajar repentinamente de un poquito más de 100
baja a casi 50 amperes y posiblemente haya sido la causa de este swell momentáneo. También se provocó un sag, que sería este, en la línea 3, y la línea 2 de hecho es un sag primero, en este punto donde baja, y luego sube, se produce el swell. Es nada más un pequeño análisis, pero en realidad lo que yo quiero que ustedes vean es esto, el swell, que es la elevación momentánea de voltaje, para que conozcan el evento, ¿verdad? Vamos a ver ahora un pico de voltaje transitorio. Esta es la forma de onda donde se está presentando un pico transitorio de voltaje. Observen que está la forma de onda, aquí estoy tomando la azul que es la 3, y luego de repente empieza a bajar de nivel. Y luego en este instante se hace un cambio repentino y ahora sí empieza a aparecer el voltaje correcto. A mí me parece que en este instante hubo una conmutación de dos fuentes diferentes. No sé si a lo mejor entró o salió una planta generadora de emergencia, que fue la que causó esto. Es muy posible, porque se ve una conmutación de dos señales diferentes. Aquí estamos viendo a mayor detalle el mismo evento y observen que esta línea roja, la voy a remarcar, observen que esta línea roja lleva a un cierto nivel y luego de repente desde aquí hasta aquí bajó repentinamente de voltaje y luego ya continuó con una onda nueva, que es donde les digo que se ve una conmutación. Hablando de la línea 2, que es la verde, trae este nivel y luego de repente sube a este nivel. Y la azul representa un poquito menos de cambio. Entonces, ese cambio, ese brinco repentino, desde este punto de la roja hasta este punto, es lo que es un pico de voltaje, que sería negativo. Es de esta manera. Ese es el transitorio, donde repentinamente en un tiempo muy corto, mucho menor a un ciclo, cambia el voltaje de nivel. Ese sería el transitorio de voltaje detectado. Aquí el máximo valor es muy pequeño y el tiempo es muy corto, y realmente este tipo de evento no produce ningún problema a la carga. Malo que hubiera sido un pico de esta manera, pero de una magnitud muy alta. Esos sí son los más dañinos. Así, estos picos pueden llegar a 500, 600, 800 mil volts. Y aunque es un tiempo muy corto, pueden ser muy dañinos. Esos son los transitorios de voltaje. El que detectamos aquí es muy pequeño. Bueno, hasta aquí ya vimos algunos eventos de voltaje, que serían la elevación de voltaje, el bajón de voltaje y el transitorio. Y ahora vamos a hablar de lo que es la regulación de voltaje. La regulación de voltaje se necesita para mantener la tensión hacia la carga dentro de un rango aceptable que permita la correcta operación de los aparatos conectados y que evite su daño debido a variaciones en la tensión. Un regulador de voltaje corrige bajones de tensión o sag, corrige elevaciones de tensión o swell, y en una medida un poquito reducida puede corregir picos de voltaje también. Pero principalmente estos dos son los que corregimos con un regulador de voltaje. ¿Cuál es la función del regulador de voltaje? Bueno, aceptar un rango de entrada amplio
que aquí lo estamos poniendo como un ejemplo, 120 volts más menos un 15%, y nos va a entregar un voltaje a la salida en una ventana más pequeña, que sería 120 volts más menos 5%. Hay muchas tecnologías de reguladores. Hay algunas que te podrían entregar los 120 volts más menos 1% y así, o sea, sucesivamente. Vamos a ver varias de ellas, cómo operan, qué ventajas tienen y qué desventajas tienen. Pero en sí, la función del regulador va a ser que va a tener un rango de entrada amplio y va a entregar un voltaje en la salida regulado. Regulado significa que el voltaje en la salida no va a variar más allá de una pequeña ventana de voltaje, que es del nominal un más menos 5% en este caso, por ejemplo. En la entrada hay ciertos reguladores de voltaje que tienen incluso un rango mayor, por ejemplo 120 más menos 20%, y así sucesivamente. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo tecnologías diferentes de reguladores. Y por último, mencionarles pues los que yo considero serían los principales tipos de regulador de voltaje. En el número 1 tendríamos el regulador con relevadores, que generalmente andan en un rango de 0 a 1 kVA. Son pequeños, son económicos, por ello existen. Son confiables, funcionan muy bien, pero el hecho de tener relevadores, pues si los relevadores están operando mucho en un día porque hay muchas variaciones en la zona, tienden a dañarse prematuramente los relevadores, pero generalmente son reguladores que te pueden durar operando varios años sin ningún problema y son muy económicos. Como número 2 tenemos los reguladores electrónicos, que igual muy similar al regulador con relevadores, lo que hacen es una conmutación de taps. Nada más que aquí la conmutación de taps se hace con triacs. Los triacs tienen la gran ventaja de que son conmutadores de muy alta velocidad y no tienen partes en movimiento porque son de estado sólido. Esto nos ayuda a que el regulador electrónico tenga una mayor duración. Son reguladores muy confiables. En tercer lugar tenemos el regulador con servomotor, en el cual una de las principales piezas del regulador es un variac controlado con un motor, un servomotor, el cual está encargado de girar para hacer la corrección del voltaje. Si el voltaje en la entrada se eleva, el servomotor gira para bajar el voltaje. Y viceversa, si el voltaje en la entrada baja, el servomotor gira para el otro lado para elevar el voltaje y compensar. Son reguladores bastante buenos, tienen una muy alta duración y nada más lo único es que el tiempo que tardan en realizar la corrección pues es un poco lento comparado al electrónico. Este puede tardarse típicamente un segundo aproximadamente en terminar de hacer la corrección. Y en último, no se utilizan mucho, pero son muy buenos. El regulador ferrorresonante está hecho en base a un transformador saturable y son bastante buenos. Tienen ciertas desventajas, como por ejemplo que son ruidosos, generan calor, pero son muy confiables. Con esto terminamos el tema introductorio de reguladores de voltaje. Como siempre, cualquier duda que tengan, bienvenida. Y en próximos videos lo que vamos a estar haciendo, como les comentaba, es hablar de cada una de estas tecnologías y hacer pruebas en laboratorio para ver qué tan buenos son. También vamos a abrirlos para ver por dentro sus partes que lo componen. Como siempre, les agradezco la atención a estos videos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.